Concientización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Carlos, bienvenido. Carlos, ¿me escuchas? Vamos a volver a restablecer la comunicación con Carlos Ogaz del Centro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Hay varios líderes de opinión, como por ejemplo Noam Chomsky, como el propio Jorge Volpi, que están denunciando esta severa situación que se vive en Chiapas. Hemos visto, conforme han pasado los días, varios reportes de comunidades que están desplazándose, que tienen que dejar todo en sus tierras, como puede ser frontera Comalapa, precisamente por el asedio de la violencia de grupos criminales. Y hay varias voces especializadas que advierten sobre la participación de grupos del narcotráfico que están tratando de detentar el poder en puntos que son aislados, que son de rezago económico, social, de salud, por supuesto, donde hay una debilidad del Estado de Derecho, pero también cuando hemos platicado con autoridades de Chiapas que niegan esta disputa, esta participación de cárteles y por el contrario tratan de disimular, de ocultar esta información, aseguran que son puntos turísticos que están bajo control del Estado, pero lo cierto es que cada vez hay más voces que alertan sobre esta situación grave. Por otro lado, también hay denuncias de la participación de grupos paramilitares, que sería una voz importante de denuncia en esta administración de López Obrador, que deberíamos de estar cuestionando si realmente son comunidades de civiles o hay penetración por parte de alguna fuerza política o alguna fuerza criminal que se están disfrazando, pero en realidad son grupos paramilitares. Una situación verdaderamente grave en un estado marcado por la pobreza, por la desigualdad. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver regresamos con esta entrevista sobre Chiapas. Del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ¿me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escucho claramente. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a ustedes, ahí al equipo y al auditorio. Si lo tenemos bien, podemos comenzar la entrevista. ¿Lo escuchamos bien? Vamos a preguntarte, Carlos, hay preocupación de varios liderazgos políticos que también pertenecen a la vigilancia de los derechos humanos, que advierten sobre una tensa situación en Chiapas que podría llevar a una guerra civil. ¿Cuál es tu valoración de la situación en la zona? Bartolomé de las Casas hemos realizado pues ya un análisis importante de la situación. Bueno, estoy escuchando aquí doble, perdón. Hemos señalado la existencia de un ambiente muy agudo de violencia que, pues bueno, lamentablemente en el estado de Chiapas ha continuado desde 1994, ¿no? Cuando se levanta el EZLN, el gobierno mexicano pues crea toda una estrategia contrainsurgente para combatir el levantamiento zapatista y de ahí forma grupos armados que emergen de las propias comunidades con alta capacidad de fuego, que perpetran, por ejemplo, la masacre de Acteal en 1997, 45 personas asesinadas. Estos grupos durante el tiempo, pues hasta la fecha nunca fueron desarticulados, nunca fueron desarmados, y hoy estamos viendo en el estado de Chiapas una violencia emanada de una diversificación de grupos armados en la región, en diversas regiones, que emergen de esta continuidad de la contrainsurgencia, pero que hoy también presentan rasgos de vinculaciones con la delincuencia organizada, ¿no? Ahora mismo, pues estamos viendo la brutalidad con la que las disputas por el territorio se están presentando en el estado de Chiapas, pero también cómo estos grupos armados están controlando regiones, están controlando municipios para el ejercicio legal e ilegal de economía a partir de pues el control político de gobiernos municipales y el ejercicio de la violencia, del terror, del asesinato, de las desapariciones de la población civil, pues para mantener
su control, ¿no? Todo esto pues vinculado a ciertos grupos de la delincuencia organizada que ahora mismo están operando en el estado de Chiapas y que se están disputando el territorio y que también están haciendo uso pues de grupos más locales, ¿no? Lo que viene y complejiza pues un territorio de por sí dividido, un territorio fragmentado, ¿no? Impulsado por proyectos sociales como Sembrando Vida, ¿no? Como Moscamed, que es el control para la mosca del Mediterráneo, que tiene una gran pues derrama económica en los territorios y que los está dividiendo, los está enfrentando, y si le sumamos la economía de la delincuencia organizada y el control territorial a partir de la cooptación y el sicariato, pues bueno, tenemos una mezcla explosiva, un aliciente para la violencia, y como ya lo ha señalado el EZLN en su último comunicado, pues Chiapas está al borde de la guerra civil. Nosotros en el último informe, nuestro informe Fraiba 2023, lo nombramos Chiapas un desastre entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, porque señalamos directamente al gobierno mexicano, al Estado mexicano, como la responsabilidad ante la inacción, la omisión, y también en casos muy particulares la vinculación y complicidad con estos grupos criminales, ¿no? Que están actuando en el Estado actualmente. Hablas de diversificación de grupos armados en Chiapas, algunos tienen vínculos con delincuencia organizada. ¿Ustedes tienen un mapeo de cuáles podrían ser estos grupos? Sí, nosotros estamos hablando que están desde los grandes cárteles que todas y todos identificamos, ¿no? Uh-huh. Actualmente en el territorio nacional pues está la disputa abierta por los dos grandes cárteles de narcotráfico. También vemos grupos delictivos que tienen vinculación con estos cárteles de la delincuencia organizada, y que al mismo tiempo pues estos grupos delictivos están haciendo uso de células criminales, ¿no? Células criminales que emergen de las propias comunidades, ¿no? Son muchos de estos grupos de poder que desde los 90 han venido fortaleciendo su poderío a raíz de pues sí, el entrenamiento, la financiación a partir de los grupos paramilitares, grupos que emergen también de grupos caciquiles, ¿no? Y que fueron fomentados por el gobierno mexicano, por las Fuerzas Armadas, ¿no? Otros tipos de grupos más localizados en los sectores urbanos, como los que se conocen también como motonetos, ¿no? Algunos otros como los pelones, que venían funcionando como grupos de choque vinculados a ciertos líderes políticos más locales, regionales, con vínculos con las presidencias municipales, y que también están actuando pues en esta ecuación de la violencia en el estado de Chiapas. Nosotros en el FAEVA, pues bueno, estamos muy preocupados, porque al mismo tiempo que hay una diversificación de estos grupos armados, también vemos que hay una opacidad, ¿no? Son grupos muy oscuros que por la capacidad de fuego, por la capacidad de violencia, pues también es muy difícil su identificación. Sin embargo, en estos escenarios de encuentros, de disputas por el territorio, pues salen a la luz, ¿no? Mostrando una gran capacidad organizativa, gran capacidad de fuego, equipo táctico, vehículos terrestres, capacidad para el control poblacional de poblaciones, municipios enteros, cortes de carretera. Entonces, no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de una delincuencia organizada, de grupos armados que están vinculados a estrategias de control poblacional y de ejercicio de la violencia para las economías legales e ilegales en la región.
¿Han percibido cambios del momento del surgimiento del EZLN, las diferentes administraciones, a la nueva administración del presidente López Obrador? No sé si el rostro ha cambiado de estos grupos, porque también ahora estamos hablando de grupos paramilitares, de nuevos grupos que están surgiendo en el Estado. ¿Cómo ha cambiado este rostro? Pues mira, el EZLN tiene ya 29 años desde que se levantó en armas y también que la gran parte de estos años pues ha construido de manera política y pacífica pues su proyecto político autonómico, ¿no? Durante estos 29 años también ha sido hostigado continuamente, ¿no? Agredido por el ejército mexicano y también por grupos afines al Estado, ¿no? Con estrategias de guerra, como esta contrainsurgencia que no ha sido estática, ¿no? Se ha venido modificando, ¿no? Estos métodos de violencia con los que han venido actuando en su contra, pues con la finalidad de destruir y también de cooptar a los movimientos de resistencia y a los movimientos que luchan por su emancipación y que fundamentalmente pues están luchando por el respeto de sus derechos y pues bueno, en ese territorio por los derechos colectivos que reivindican particularmente los pueblos originarios, ¿no? Ahí hay que decir que los hechos de violaciones al territorio, a la autonomía y a la libre determinación, las agresiones las agresiones, ataques armados, criminalización de personas defensoras, entre otros, pues los hemos venido documentando en el Fragua y también denunciando constantemente en todas las esferas desde nivel local hasta nivel internacional, y tal como fue como un parteaguas muy importante, como fue el asesinato del maestro Galeano, un compañero zapatista en el año 2014, que marcó un nuevo escenario con organizaciones aliadas a los gobiernos en los tres niveles, municipal, estatal y federal, ¿no? Ahora, en este sexenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no se ha quedado atrás, ¿no? Los ataques hacia las tierras recuperadas del EZLN son constantes, ¿no? En algunos territorios autónomos hemos documentado agresiones, amenazas y ataques armados, como lo es el de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 10 de Patria Nueva, que tiene su base en Ocosingo. Ahí las bases de apoyo del EZLN pues han venido sufriendo graves violaciones a derechos humanos, como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura, desplazamiento forzado y varios heridos por arma de fuego, ¿no? Y esto, bueno, en medio, y a pesar de que en la actualidad está vigente la ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, en la que el EZLN es ejemplo y pues bueno, ha tenido una acción continua en la que propone construir y también ha venido resistiendo de manera pacífica, lo convoca como un parteaguas para muchos pueblos que están por la defensa de la vida y del territorio, ¿no? Carlos. Ahora en este gobierno llamado la Cuarta Transformación, pues lo que hemos venido documentando es una profundización de el control territorial a través de programas sociales, es decir, una amplia derrama económica en los pueblos, en las comunidades, apoyo a jóvenes, adultos mayores, apoyo como Carlos, Sembrando Vida. Entonces, esto está generando un profundo encono en las comunidades, porque no todas las comunidades o los pueblos tienen acceso a estos programas, apoyos, y hay otras comunidades, otros pueblos que por sí están resistiendo y que dicen que no quieren esos apoyos, ¿no? Carlos, entonces hay una fractura importante. Carlos, ¿me escuchas? Hay una fractura importante en los pueblos y esto está generando también la disputa por los territorios. Es Carlos Ogaz, coordinador del área de sistematización. Gracias por estar con nosotros. Muy buena noche. Gracias a usted, buena noche. Hasta luego.